junio de 1955, dos trabajadores llegaron a una casa de playa en el exclusivo resort de Manalapan, en Florida, para reparar el marco de una ventana. La casa pertenecía a Eugene Chillingworth, un distinguido juez estatal. Pero no había señales de él ni de su esposa Marjorie. Los obreros, sabiendo que Chillingworth era muy riguroso con la puntualidad, estaban extrañados. Su auto estaba estacionado en el garaje y a través de la ventana pudieron ver que la mesa del desayuno estaba servida para dos. Asumiendo que la pareja debía haber salido, los obreros decidieron ir a nadar mientras los esperaban. Sin embargo, mientras bajaban las escaleras que iban hacia la playa, vieron con sorpresa lo que parecían ser manchas de sangre seca en los escalones de madera. También vieron huellas en la arena y más manchas de sangre formando un sendero hacia el mar. La sangre pertenecía a los Chillingworth, pero ellos no estaban por ningún lado. Eugene Chillingworth había nacido en 1897 y se había criado en Palm Beach, Florida. De joven, sus ambiciones eran seguir los pasos de su padre y seguir la carrera de leyes. Se graduó con honores en la Escuela de Leyes de la Universidad de Florida, pero cuando a Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial, decidió alistarse en la Armada. Primero entrenó en la Academia Naval de Estados Unidos y fue enviado a servicio en el crucero Annapolis. Cuando la guerra terminó en noviembre de 1918, regresó a Palm Beach y se unió a la firma legal de su padre. En 1921, a los 24 años, fue designado juez de condado. 2 años más tarde fue electo juez de circuito, posición que ostentó hasta su misteriosa desaparición en 1955. Tenía reputación de ser un hombre honorable e íntegro y era muy apreciado entre sus colegas abogados. Conoció a su esposa Marjorie McKinley a través de amigos de su familia. Graduada en la Universidad de Cornell, Marjorie era una figura bien conocida en la escena social de Palm Beach. Se casaron en 1923 y tuvieron 3 hijas. En 1942, Chillingworth, quien había permanecido en las listas de reservistas de la Armada estadounidense, fue llamado a servicio activo. Luego fue enviado a Inglaterra, donde tomó parte en la planificación de la ocupación y recuperación de la Alemania de la posguerra. Después de la guerra regresó a Florida y compró una casa junto al mar, en Manalapan, donde él y su esposa pasaron 10 años de felicidad. La noche del 14 de junio de 1955, la pareja fue a Manalapan desde su casa en Palm Beach, como habían hecho muchos fines de semana. Se instalaron, tomaron un trago y se fueron a dormir. Pero a la mañana siguiente, cuando los dos trabajadores, Frank Everson y Robert Force, llegaron como estaba pautado, ni el juez ni su esposa estaban por ningún lado. Al principio, los dos hombres solo se sintieron intrigados. Cuando descubrieron las gotas de sangre seca en las escaleras hacia la playa y en un camino que llegaba hasta el agua, se preocuparon mucho. También notaron huellas en la arena, tanto de salida como de llegada a la casa. Los obreros inmediatamente llamaron a la policía. El área fue cerrada y se inició una intensa búsqueda de la pareja desaparecida. Al caer la noche, la sangre ya había sido definitivamente identificada como perteneciente a los Chillingworth. Pero no había señales de ellos. La policía no tenía pistas. El desordenado estado de las camas indicaba que habían dormido allí. Se buscaron pistas en cada centímetro de la casa y de los terrenos circundantes. El
comisario John Kirk fue el oficial encargado. Comisario, ¿podría decirme aproximadamente cuántos hombres están participando en la búsqueda de los desaparecidos? Tal vez hay unos 100 en esta noche. ¿Eso representa oficiales de todas las ramas de las autoridades? Todos están aquí. La policía de Palm Beach, la policía de West Palm Beach, de Lake Worth, de Del Rey, algunos oficiales de la Guardia Costera y también de la comisaría. 3 semanas más tarde, el fiscal estatal Philip O'Connell recibió una misteriosa llamada en su oficina de Palm Beach. «Tú serás el próximo en irse», le dijo una voz anónima, pero nada sucedió. Con poca información para continuar, la búsqueda del desaparecido juez y su esposa fue disminuyendo progresivamente. Pasarían 3 años antes de que dieran con alguna pista en este caso. Pese al ofrecimiento de una sustanciosa recompensa, nunca se halló rastro del juez Chillingworth y su esposa, quienes desaparecieron en junio de 1955. El caso fue archivado. Pero 3 años más tarde, el cuerpo de un joven mafioso, Lew Harvey, fue descubierto en un arroyo cerca de Palm Beach. Este caso llevaría de vuelta a la desaparición de los Chillingworth. El comisario John Kirk le pidió ayuda a la Oficina Estatal de Florida. El agente Henry Lovern fue asignado al caso. No pasaría mucho tiempo antes de que descubriera que Harvey había estado involucrado en la lucrativa e ilegal actividad del juego callejero en Palm Beach. Harvey fue visto por última vez en compañía de Floyd Holzapfel, un ambicioso estafador local que había cumplido condena por robo a mano armada. Uno de los socios más cercanos de Holzapfel era Bobby Lincoln. Ellos habían manejado un fraude organizado con protección y un juego de apuestas en Florida conocido como La Bolita. Fueron ayudados en sus actividades criminales por el juez de Palm Beach, Joseph Peel, un ex colega del juez Chillingworth. Peel era conocido como el pequeño juez, mientras Chillingworth era el gran juez. Ambos hombres eran muy diferentes. Junto a su esposa Imogen, Peel vivía más allá de sus posibilidades. Vivían en una casa enorme y conducían autos costosos. Si Chillingworth sospechaba que Peel estaba metido en actos de corrupción, no lo hizo saber. Pero una vez le dio al juez subalterno una reprimenda pública por su conducta durante un caso de divorcio y se oponía al avance en la carrera de Peel. A Peel siempre le había atraído el dinero fácil. Como juez que firmaba órdenes de cateo, estaba en posición de informar a Holzapfel y a Lincoln cuando sus redes de juego callejero ilegal estaban a punto de ser desmanteladas. Si alguno de los hombres era arrestado, Peel podía ayudar a que saliera libre. Y ganaba unos $3,000 a la semana por estos trabajos. El agente Lovern sospechaba que Holzapfel estaba implicado en la muerte de Lew Harvey, quien era informante de la policía. Durante el curso de su investigación, Lovern habló con Jim Yenzer, un corredor de seguros que había tenido algunos negocios delictivos con Holzapfel en el pasado. Ansioso de no verse implicado en un caso de asesinato, Yenzer de pronto soltó que Holzapfel sabía algo de la desaparición del juez Chillingworth y su esposa. También le dijo al sorprendido agente que el juez Peel estaba involucrado. Yenzer entonces ofreció ir encubierto, renovar su amistad con Holzapfel y ganar su confianza tomando parte en alguna actividad criminal. Lovern estuvo rápidamente de acuerdo, esperando que eso pudiera llevarlo hasta Peel. Pocas semanas más tarde, Yenzer le informó a la policía que Holzapfel estaba planeando secuestrar un camión lleno de armas, las que entregaría a un grupo de rebeldes de Nicaragua. La policía se movilizó y frustró el acto, recuperando una gran cantidad de rifles y ametralladoras. Holzapfel, a quien tomaron completamente por sorpresa, fue arrestado. Mientras tanto, en la confusión que sobrevino, Yenzer se escurrió sin levantar sospechas del resto de la banda de criminales. Holzapfel pronto fue liberado con una fianza de $1,500. Sabía que había sido un arreglo.
En febrero de 1959, Paul Zapfel fue llevado a la corte y acusado de intento de robo de armas. Fue un caso de abierto y cerrado, pero era poco lo que podía decirse en su defensa. En consecuencia, lo declararon culpable y fue sentenciado a 15 años en prisión. Sin embargo, hasta que pudiera apelar, Paul Zapfel fue, una vez más, liberado bajo fianza. Pero esta vez se fugó y voló a Río de Janeiro, donde intentó mantenerse de bajo perfil por algunos meses. El juez Peel, preocupado porque Paul Zapfel pudiera revelar sus actividades criminales, lo animó para que se mantuviera lejos de Estados Unidos el mayor tiempo posible. Pero Paul Zapfel resintió que Peel estaba tomando más de lo que le correspondía de las utilidades de una compañía de inversiones que habían establecido. Peel entonces contactó a Yenzer y le dijo que se deshiciera de Paul Zapfel. Yenzer se lo dijo a la policía. En septiembre de 1960, Paul Zapfel regresó a Florida, confiado en que podía librarse de su condena. Se reunió con Yenzer en un motel y después de una borrachera de 3 días, le dijo que él y Peel habían estado implicados en la aparición de los Chillingworth. La policía tenía micrófonos ocultos en la habitación y escuchó todo. El 3 de octubre, Paul Zapfel fue arrestado. Solo en su celda esa noche intentó suicidarse cortándose las muñecas. Fue descubierto media hora más tarde y trasladado al hospital. El fiscal estatal O'Connell anunció entonces que el juez Peel y otro cómplice estaban bajo custodia policial. Con la asistencia de la comisaría del condado Butler, Joseph Peel y Donald Miles fueron arrestados y acusados de conspiración de asesinato. Hay muchas especulaciones en la prensa local sobre una conexión entre esto y el caso del juez Chillingworth. ¿Qué diría usted al respecto? No tengo absolutamente ningún comentario que hacer al respecto, pues nuestra investigación continúa y creo que sería erróneo negar, admitir o incluso especular que cualquier cosa en este momento hace referencia a cualquier otro caso. Pero Peel no permaneció mucho tiempo encerrado. Pagó una fianza de $25,000 y pronto desapareció. Mientras tanto, al antiguo socio de Peel, Bobby Lincoln, le estaba yendo muy bien vendiendo licor ilegal. Al darse cuenta de que Paul Zapfel lo implicaría en el caso Chillingworth, Lincoln estuvo de acuerdo en ofrecer evidencia a cambio de su inmunidad. Fue cuando confesó que Peel los había contratado a él y a Paul Zapfel para deshacerse de Chillingworth, porque sabía que el juez quería que lo excluyeran del gremio por mala conducta. Peel fue finalmente hallado escondido en Tennessee. Parecía que el misterio de los Chillingworth al fin se resolvería. El 7 de marzo de 1961, el juez Joseph Peel fue a juicio en la corte del condado de St. Lucie, en Fort Pierce, Florida. Fue acusado por el asesinato del juez Eugene Chillingworth y de su esposa Marjorie en junio de 1955. El caso fue noticia a nivel nacional. El fiscal estatal Philip O'Connell, asistido por Eugene Spellman, lideró la fiscalía. La difícil tarea de defender a Peel recayó en Carlton Welch, un abogado de Jacksonville. Mientras tanto, Paul Zapfel, que había estado bajo custodia policial por 5 meses, confesó que era culpable del asesinato del juez Chillingworth y su esposa. Cuando llegó a la corte, Paul Zapfel no dudó en implicar a Peel en varias organizaciones criminales que estaba manejando en Palm Beach junto a Bobby Lincoln. Paul Zapfel testificó que cuando Peel escuchó que Chillingworth lo quería hacer destituir, dijo que tenían que deshacerse de él, o de otro modo todos ellos estaban acabados. Fue entonces cuando Paul Zapfel buscó la ayuda de Bobby Lincoln. Compraron un pequeño bote, lo cargaron con sogas, 2 correas de las que usaba el ejército y varios pesos de plomo. La idea era secuestrar a Chillingworth, matarlo y lanzar su cuerpo en el océano. La noche del 14 de junio de 1955, Paul Zapfel y Lincoln zarparon del muelle de Riviera Beach. Hicieron la travesía por la costa hasta la casa de playa de Chillingworth. Llegaron poco después de la medianoche y anclaron justo frente a la costa mientras vigilaban la casa. Peel les había dicho que no habría nadie en la casa, excepto el juez Chillingworth. Pero cuando entraron descubrieron que el juez
solo. Su esposa Marjorie estaba con él. Junto a su esposo, Marjorie fue atada, amordazada y obligada a salir a punta de pistola. Mientras estaban en las escaleras que daban a la playa, Marjorie había logrado soltarse la mordaza y comenzó a gritar. Fue entonces cuando Holzapfel la golpeó en la cabeza. La corte entonces se enteró, según el testimonio de Lincoln, que la aterrorizada pareja había sido obligada a subir al bote. Chillingworth, quien se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, había intentado razonar con los dos hombres. Pero a unos 3 kilómetros de la costa, ellos ataron uno de los cinturones llenos de plomo a la cintura de Marjorie y la lanzaron por la borda. El juez logró lanzarse al agua y trató de nadar. Pero los asesinos lo devolvieron al bote. Ataron la cadena del ancla. Se hundía en las profundidades. Holzapfel, cuya resistencia frecuentemente se quebró en la corte, dijo que Peel lo había obligado a cometer el horrendo crimen, pues quería deshacerse de Chillingworth a cualquier precio. Lincoln corroboró la historia de Holzapfel. Lincoln le dijo a la enmudecida corte que las últimas y desesperadas palabras de Chillingworth a su esposa fueron: «Querida, recuerda que te amo». Sin importar cuánto se esforzó el abogado defensor de Peel para refutar el testimonio de Lincoln, el jurado parecía convencido de que estaba diciendo la verdad. Peel terminó de hundirse cuando Yenzer, el informante de la policía, le dijo a la corte que Peel quería que él asesinara a Holzapfel. Hubo una conmoción cuando el jurado escuchó que Peel incluso había intentado envenenar a Holzapfel cuando éste estaba en prisión. El fiscal O'Connell presentó la evidencia. Nos gustaría decir que ahora hemos descubierto un intento de envenenamiento. Encontramos una cantidad de cianuro contenida en un paquete de cigarrillos que fue entregado a un presidiario digno de confianza en la cárcel con el propósito de hacérselo llegar a Fred Holzapfel. Peel fue lo suficientemente arrogante para presentarse como principal testigo de su propia defensa. Mientras tanto, su esposa Imogen acudió a la corte día tras día. Ella estaba totalmente convencida de la inocencia de su marido. Peel negaba con firmeza haber estado involucrado con Holzapfel o Lincoln, diciendo que ciertamente él había contratado para asesinar al juez Chillingworth y a su esposa. Tanto él como su abogado defensor se esforzaron por persuadir al jurado de absolverlo. Primero, argumentaban que no había cuerpos, y segundo, que Peel podría perder su vida únicamente por la evidencia rendida por 2 criminales convictos. Pero a pesar de su elocuente encanto, Peel sentía que los sentimientos de la corte y del público cada día estaban en su contra. Después de 17 días, el jurado se retiró a considerar su veredicto, en un caso que había capturado la atención de la nación. En 2 horas, Peel fue hallado culpable. Para la furia de la fiscalía, que había exigido pena de muerte, Peel fue sentenciado a cadena perpetua. Más tarde se revelaría que el jurado estaba dividido 50-50 respecto a la ejecución. Cuando se llevaron a Peel, su defensor, Carlton Welch, dijo que todo el mundo podía ser juzgado por no por la prensa o por la opinión pública. Peel siguió proclamando su inocencia. Un reportero le preguntó si había algún atenuante que pudiera favorecerlo. Sí, hay un asunto muy interesante y sabemos que en un nuevo juicio podremos mostrar positivamente que Bobby Lincoln no estaba a bordo esa noche, como Holzapfel ha testificado. Estaba en tierra dirigiendo el bote hacia la orilla. Sin embargo, Lincoln, quien fue puesto en libertad en 1962, nunca vaciló en su testimonio, pero Peel no cedió. El día que el jurado se retiró para deliberar en el veredicto de mi caso, el abogado del señor Griggs se acercó al señor Welch, al señor Rogers y a mí, y nos dijo que una clienta suya le había afirmado que había visto al juez Chillingworth en el mes de septiembre de 1955. El 3 de mayo de 1961, Floyd Holzapfel fue sentenciado a muerte por el homicidio en primer grado de los Chillingworth. El juez dijo que no podía haber otro castigo. Todo el mundo estaba conmocionado.
Paul Zapfel había implicado a Peel y había confesado su culpa voluntariamente, ahorrándole al Estado los gastos de juicio. Él inmediatamente, la sentencia fue finalmente conmutada a cadena perpetua. Al momento de morir Paul Zapfel en 1996, un oficial de la prisión dijo que al entregar a Peel a la justicia, al fin había hecho algo decente en su vida. Peel fue finalmente liberado en 1982, con 58 años y sufriendo de un cáncer terminal. Falleció días más tarde sin admitir su culpa, y hasta el día de hoy nunca se ha encontrado rastro alguno de los Chillingworth. En 1921, a los 24 años, fue designado juez de condado. 2 años más tarde fue electo juez de circuito, posición que ostentó hasta su misteriosa desaparición en 1955. Tenía reputación de ser un hombre honorable e íntegro y era muy apreciado entre sus colegas abogados. Conoció a su esposa Marjorie McKinley a través de amigos de su familia. Graduada en la Universidad de Cornell, Marjorie era una figura bien conocida en la escena social de Palm Beach, su esposa Marjorie. Los obreros, sabiendo que Chillingworth era muy riguroso con la puntualidad, estaban extrañados. Su auto estaba estacionado en el garaje y a través de la ventana pudieron ver que la mesa del desayuno estaba servida para 2. Asumiendo que la pareja debía haber salido, los obreros decidieron ir a nadar mientras los esperaban. Sin embargo, mientras bajaban las escaleras que iban de la mañana del 15 de junio de 1955, 2 trabajadores llegaron a una casa de playa en el exclusivo resort de Manalapan, en Florida, para reparar el marco de una ventana. La casa pertenecía a Eugene Chillingworth, un distinguido juez estatal. Pero no había señales de él ni de sus ambiciones eran seguir los pasos de su padre y seguir la carrera de leyes. Se graduó con honores en la Escuela de Leyes de la Universidad de Florida, pero cuando a Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial, decidió alistarse en la Armada. Primero entrenó en la Academia Naval de Estados Unidos y fue enviado a servicio en el crucero Annapolis. Cuando la guerra terminó en noviembre de 1918, regresó a Palm Beach y se unió a la firma legal de su padre. Hacia la playa, vieron con sorpresa lo que parecían ser manchas de sangre seca en los escalones de madera. También dieron huellas en la arena y más manchas de sangre formando un sendero hacia el mar. La sangre pertenecía a los Chillingworth, pero ellos no estaban por ningún lado. Eugene Chillingworth había nacido en 1897 y se había criado en Palm Beach, Florida. De joven